Las alarmas resonaron por todo el puente de la nave incursó Naketfor, el diente de sangre. Los 4 ojos de Capitán Ceste se fijaron en la pantalla del escáner, mientras sus dedos escamosos tamborileaban contra el sillón de mando. Después de 30 años de piratería en la espiral exterior, sabía reconocer un objetivo perfecto cuando lo veía. Señor, tenemos una sola nave en vector de aproximación 77 Alfa, informó su segundo a mando, un delgado valariano llamado Skix. La firma de energía es mínima. El diseño del casco parece ser de origen humano. La boca de Ceste se abrió lo que su especie consideraba una sonrisa, mostrando hileras de dientes afilados. Humanos, la especie más nueva en unirse a la comunidad galáctica, apenas 200 años desde el primer contacto. Su tecnología era primitiva en comparación con las antiguas civilizaciones que gobernaban la galaxia. Sus naves eran lentas, sus armas anticuadas y sus tripulaciones inexpertas en combate real. ¿Qué tipo de nave?, preguntó Ceste, aunque ya sospechaba la respuesta. Un carguero, señor. El Alba Resoluta. El registro muestra que transporta equipo de minería a las colonias de Turios. Perfecto. Equipo de minería significaba metales valiosos y elementos raros. El tipo de carga que se vendía bien en los mercados negros de los mundos del borde. Ceste había asaltado docenas de naves humanas en los últimos 5 años. Siempre se rendían rápidamente. Los humanos eran criaturas débiles y asustadizas que valoraban sus vidas más que su carga. ¿Cuántas naves de escolta?, preguntó. Ninguna, señor. Navega sola. Aún mejor. Un carguero solitario en la peligrosa espiral exterior estaba prácticamente pidiendo a gritos que lo robaran. Ceste se preguntó si los humanos aprenderían alguna vez a viajar en convoy, como hacían las otras especies. Probablemente no. Eran demasiado arrogantes, pensando que su estatus de especie en desarrollo protegida los mantendría a salvo. Avisa a la manada, ordenó Ceste. Que todas las naves se muevan a posiciones de intercepción. Formación de asalto estándar. El diente de sangre era la nave insignia de una manada de asalto de 5 naves. 2 naves de ataque rápido, 2 naves de abordaje y su crucero de mando. Potencia de fuego más que suficiente para manejar cualquier cosa que los humanos pudieran lanzarles. Las otras naves comenzaron a moverse a sus posiciones, desplegándose para rodear a la nave humana. En la pantalla principal, el Alba Resoluta se hacía más grande a medida que se acercaban. Tenía un diseño humano típico, cuadrado, funcional, sin ninguna consideración por las curvas elegantes preferidas por las civilizaciones galácticas más antiguas. El casco era de un metal gris oscuro con marcas de soldadura evidentes y parches de reparación. Definitivamente una nave de trabajo, no un elegante buque diplomático. ¿Distancia?, preguntó Ceste. 50.000 kilómetros y acortándose, señor. ¿Alguna respuesta del objetivo? Nos están llamando, señor. Frecuencia de emergencia estándar. Ceste soltó una carcajada, un sonido áspero que hizo que varios miembros del puente retrocedieran. Conéctalos. Veamos qué tan rápido suplican. La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de la nave humana. Una mujer estaba sentada en el sillón de capitán, con su cabello oscuro recogido en un simple moño. Su uniforme estaba limpio pero desgastado. Su rostro estaba tranquilo, sin mostrar signos de miedo. Detrás de ella, Ceste pudo ver a otros miembros de la tripulación en sus puestos, en su mayoría humanos, pero también vio algunos alienígenas. Aquí la capitana, Sarachun de la nave mercante Alba Resoluta, dijo la mujer. Su voz era firme, profesional. Están llevando a cabo una intercepción ilegal en espacio neutral. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones. Ceste sintió un momento de sorpresa. La mayoría de los capitanes humanos comenzaban a suplicar o ofrecer sobornos de inmediato. Esta era diferente. Aún así, no importaba. Todos se quebraban al final. Soy el capitán Ceste del sindicato Kit, respondió, dejando que su voz llevara todo el peso de su reputación. Su nave y su carga ahora nos pertenecen. Prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de su nave y la muerte de su tripulación. La expresión de la capitana Chun no cambió. Ya veo, y si nos rendimos, su tripulación será transferida a cápsulas de escape y liberada en el sistema habitado más cercano. Su carga se convierte en nuestra. Es un intercambio justo. Sus vidas por sus bienes. La capitana humana pareció considerar esto por un momento. Miró a su alrededor en el puente como si consultara con sus oficiales. Ceste no podía oír lo que decían,
pero vio varios asentimientos y gestos con las manos. Finalmente, Chun volvió a mirar la pantalla. Necesitamos unos minutos para discutir esto con la tripulación, dijo. Algunos de ellos están asustados. Necesitan tiempo para entender la situación. Tienen 10 minutos, respondió Ceste. Después de eso, empezamos a disparar. La pantalla se apagó. Ceste se giró hacia su tripulación, sintiendo satisfacción por lo fácil que estaba haciendo todo. Muévanse a posiciones de abordaje. Preparen los equipos de captura. Esto terminará pronto. Las 5 naves incursoras se acercaron al Alba Resoluta. La nave humana continuó su curso, sin hacer ningún intento de huir o luchar. Sus motores mantenían la misma potencia constante. Sus armas permanecían apagadas. Todo parecía normal para una nave mercante que se rendía. Señor, reportó Skix, la nave humana está transmitiendo en varias frecuencias. En su mayoría, llamadas de socorro estándar, balizas de emergencia, solicitudes de ayuda a cualquier nave cercana. Déjalos, dijo Ceste con diversión. Para cuando llegue la ayuda, ya nos habremos ido con su carga. A medida que pasaban los minutos, Ceste estudió la nave humana con más cuidado. El Alba Resoluta era más grande que la mayoría de los cargueros, pero eso solo significaba más espacio para mercancías valiosas. El casco mostraba signos de mantenimiento regular, lo que sugería que los dueños cuidaban bien su inversión. La configuración del motor era un diseño humano estándar, fiable, pero no particularmente rápido. Se acabó el tiempo, anunció Ceste. Llámalos de nuevo. La pantalla se activó mostrando a la capitana Chun una vez más. Ahora parecía cansada, como si el peso de la situación finalmente la estuviera alcanzando. Hemos decidido rendirnos, dijo en voz baja. Mi tripulación no quiere morir por una bodega llena de equipo de minería. Cooperaremos plenamente con sus procedimientos de abordaje. Sabia elección, replicó Ceste. Mantengan su rumbo y velocidad actuales. Preparen a su tripulación para la transferencia a las cápsulas de emergencia. Cualquier intento de resistir o sabotear su nave resultará en una ejecución inmediata. ¿Entendido?, dijo Chun. Estaremos listos para sus equipos de abordaje. La transmisión terminó. Ceste sintió la familiar oleada de victoria. Otro asalto exitoso. Otro día rentable. La nave humana estaba ahora completamente rodeada por sus naves, sin ningún lugar a donde huir incluso si cambiaban de opinión. Desplieguen las cápsulas de abordaje, ordenó. Equipos Alfa a Delta, protocolo de captura estándar. Quiero esa nave asegurada en 30 minutos. Las cápsulas de abordaje se lanzaron desde 2 de sus naves. Pequeños vehículos blindados diseñados para acoplarse directamente al casco de un objetivo y cortar con sopletes de plasma. Cada cápsula transportaba un escuadrón de piratas fuertemente armados de diversas especies. Habían hecho esto cientos de veces antes. Ceste observó cómo las cápsulas acortaban la distancia hacia la nave humana. Todo iba a la perfección. El Alba Resoluta mantenía el rumbo y la velocidad sin mostrar signos de resistencia. Su tripulación probablemente estaba acurrucada en algún lugar, esperando ser conducida a las cápsulas de escape. Cápsulas haciendo contacto con el casco objetivo, informó el líder del equipo de abordaje. Iniciando procedimientos de corte ahora. En la pantalla táctica, Ceste podía ver las 5 cápsulas de abordaje acopladas a diferentes puntos a lo largo del casco de la nave humana. Los cortadores de plasma ya estaban trabajando, rebanando el blindaje exterior para crear puntos de entrada. En pocos minutos, sus equipos estarían dentro, asegurando el puente y las bodegas de carga. Señor, dijo Skix de repente. Estoy detectando unas lecturas de energía inusuales en la nave objetivo. ¿Qué tipo de lecturas?, preguntó Ceste, aunque no estaba particularmente preocupado. Las naves humanas a menudo tenían firmas de energía extrañas. Su tecnología aún se estaba desarrollando. Fluctuaciones de energía en toda la nave, casi como si estuvieran reconfigurando algo. Antes de que Ceste pudiera responder, el rostro de la capitana Chun apareció a la pantalla de nuevo. Pero esta vez no estaba llamando para rendirse o suplicar. Estaba sonriendo. Era una sonrisa fría y peligrosa que hizo que la sangre de Ceste se helara. Capitán Ceste, dijo con calma. Tengo una palabra para usted y sus tripulaciones. Hizo una pausa. Su sonrisa se ensanchó. Pandora. En el momento en que la capitana Chun pronunció la palabra Pandora, todo cambió. El Alba Resoluta comenzó a transformarse ante los ojos de Ceste.
Paneles a lo largo del casco se deslizaron con precisión mecánica, revelando hileras de puertos de armas que habían estado completamente ocultos momentos antes. El aburrido carguero gris de repente se erizó de cañones de riel, cañones de plasma y tubos de misiles. Lo que parecían parches de reparación eran en realidad placas de blindaje camuflado que ahora se desplegaban para exponer una potencia de fuego de grado militar. «Imposible», susurró Cestel, mirando la pantalla táctica mientras las computadoras de su nave actualizaban frenéticamente su evaluación de la nave humana. El Alba Resoluta no era un carguero en absoluto. Era una nave de guerra. Una nave de guerra muy bien disfrazada y muy peligrosa. «Señor», gritó Skix desde su puesto. «Las lecturas de energía están por las nubes. Esa nave tiene suficiente potencia de fuego para destruir a toda nuestra manada». Pero Cestel estaba más preocupado por sus equipos de abordaje. 5 cápsulas llenas de sus mejores piratas estaban ahora acopladas al casco de lo que se había revelado como una nave militar. Una trampa. Habían caído directamente en una trampa perfectamente tendida. «Equipo Alfa a mando», crepitó la voz del líder de su equipo de abordaje por el comunicador. «Hemos perforado el casco y estamos entrando. Este lugar es extraño, señor. Los pasillos son demasiado estrechos y hay compuertas blindadas por todas partes. Salgan de ahí», ladró Cestel. «Es una trampa. Todos los equipos aborten y regresen a las naves inmediatamente». Pero ya era demasiado tarde. En la nave humana, el sargento Marcus Webb se agachó detrás de una barricada improvisada en el corredor 7. El rostro lleno de cicatrices del corpulento hombre estaba tranquilo mientras observaba sus sensores de movimiento. 30 años de servicio militar le habían enseñado a tener paciencia. Los alienígenas estaban llegando, tal como la capitana Chun había predicho. Contactos aproximándose desde las secciones C y D, susurró en su unidad de comunicación. 4 hostiles en cada grupo, armados con equipo pirata estándar. «Copiado, Marcus», llegó la voz de Chun. «Recuerda, queremos a algunos de ellos vivos para interrogarlos». «Entendido, capitana. Derribos no letales cuando sea posible». Webb sonrió sombríamente. Los piratas no tenían idea de en qué se estaba metiendo. El Alba Resoluta podría parecer un carguero por fuera, pero por dentro era un laberinto de posiciones defensivas, armas ocultas y sorpresas tácticas. Cada corredor podía ser sellado independientemente. Cada habitación tenía múltiples rutas de salida. Los humanos habían pasado meses preparándose para este momento. El primer grupo de piratas dobló la esquina, moviéndose en una formación suelta que habría sido efectiva contra civiles asustados. Contra soldados entrenados. Era un suicidio. Webb esperó hasta que estuvieran en medio del pasillo y luego presionó un botón en su panel de control. Paneles ocultos en las paredes se abrieron, revelando torretas de defensa automatizadas. Pero en lugar de proyectiles mortales, dispararon redes hechas de fibra de polímero de alta resistencia. Los 4 piratas quedaron enredados y derribados antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Botes de gas cayeron del techo, liberando un sedante de acción rápida. Los durmió en segundos. «Sección C asegurada», informó Webb. 4 prisioneros, sin bajas. Informes similares llegaron de toda la nave mientras los otros equipos de abordaje eran sistemáticamente capturados o neutralizados. Los humanos habían convertido su propia nave en una trampa gigante, usando las expectativas de los alienígenas en su contra. Los piratas esperaban encontrar mercaderes asustados. En cambio, encontraron soldados que conocían su nave mejor que sus propios nombres. La teniente Sarah Kim se había posicionado en la bahía de carga principal, que los piratas seguramente intentarían asegurar. Era una mujer pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, pero se había ganado su rango en las guerras fronterizas, luchando contra enemigos que la duplicaban en tamaño. Cuando la esclusa de aire se abrió y 6 piratas entraron, ella estaba lista. La bahía de carga parecía bastante normal. Hileras de contenedores de envío, equipo de carga estándar, iluminación tenue. Los piratas se dispersaron para buscar miembros de la tripulación y mercancías valiosas. Nunca notaron que los contenedores estaban todos vacíos, o que algunos de ellos no eran contenedores en absoluto. Kim presionó su detonador. Los contenedores falsos explotaron hacia afuera, no con fuerza letal, sino con una espuma expansiva que llenó toda la bahía en segundos. Los piratas se encontraron atrapados en una sustancia que se endurecía a su alrededor como hormigón de fraguado rápido.
No podían moverse, no podían ver y apenas podían respirar a través de los filtros de aire de emergencia incorporados en la espuma. Bahía de carga asegurada, informó Kim alegremente. 6 más para la colección. De vuelta en el puente del diente de sangre, Sesto observaba cómo su asalto cuidadosamente planeado se desmoronaba en tiempo real. Sus equipos de abordaje habían quedado en silencio uno por uno. La pantalla táctica mostraba sus cápsulas aún adheridas a la nave humana, pero no había rastro de sus piratas dentro. Señor, reportó Skix con pánico en su voz, la nave humana está activando sus armas. Múltiples blancos fijados en todas nuestras naves. Maniobras evasivas, gritó Sestel. Todas las naves, dispérsense. Pero la nave humana ya se estaba moviendo. El Alba Resoluta aceleró con una velocidad impactante, mucho más rápido de lo que cualquier carguero debería haber sido capaz de moverse. Sus motores ocultos revelaron su verdadero poder mientras la nave de guerra disfrazada se posicionaba para bloquear las rutas de escape de los incursores. La primera andanada de fuego de las armas humanas fue precisa y devastadora. Proyectiles de cañón de Rear rasgaron el blindaje de la nave incursora más cercana, apuntando los motores y sistemas de armas con precisión quirúrgica. Los humanos no intentaban destruir las naves piratas. Las estaban incapacitando, dejándolas indefensas pero con vida. «Devuelvan el fuego», ordenó Ceste desesperadamente. Sus naves abrieron fuego con todo lo que tenían. Rayos de plasma y salvas de misiles se dirigieron hacia la nave humana, pero el Alba Resoluta se movía como una bailarina, girando y rodando por el espacio con una gracia imposible. Su sistema de defensa de punto derribó los misiles entrantes mientras su blindaje absorbía impactos que deberían haberla inutilizado. Así no era como se suponía que funcionaba el combate espacial. Se suponía que las naves debían mantenerse a larga distancia e intercambiar disparos hasta que los escudos de un bando fallaran. No se suponía que cargaran directamente contra la formación enemiga como un antiguo guerrero en busca de combate cuerpo a cuerpo. Pero eso era exactamente lo que los humanos estaban haciendo. El Alba Resoluta se acercó a la distancia de una pelea a cuchillo con la nave de mando de Sestel. A esta distancia, cada disparo era un impacto garantizado. Las armas humanas comenzaron a desmantelar sistemáticamente los sistemas de combate del diente de sangre. Escudos fallando, informó Skix. Motores al 30%. Armas fuera de línea. En la pantalla principal, el rostro de la capitana Chun apareció de nuevo. Seguía tranquila, profesional, pero había algo en sus ojos que heló la sangre de Sestel. Era la mirada de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Capitán Sestel, dijo amablemente, probablemente debería presentarme correctamente. Soy la capitana Sarah Chun, oficial al mando de la Fuerza de Tarea Antipiratería 7 del Alba Resoluta. Usted y sus tripulaciones están bajo arresto por violación de la Ley Marítima Galáctica. Sección 47. Robo a mano armada en espacio neutral. ¿Fuerza de Tarea Antipiratería?, repitió Ceste débilmente. Así es. Hemos estado cazando su pequeño grupo durante 6 meses. Es increíble la cantidad de información que puedes reunir cuando dejas que te asalten unas cuantas veces. Conocemos sus rutas de patrulla, sus refugios, sus operaciones de receptación y las listas de su tripulación. Las implicaciones golpearon a Ceste como un golpe físico. Las otras naves que asaltaron, todas eran señuelos. Todas y cada una. Le hemos estado dando objetivos falsos y observando cómo mordía el anzuelo. ¿De verdad pensó que era una coincidencia que siguiera encontrando naves humanas solitarias en lugares convenientes? Alrededor del diente de sangre, las otras naves incursoras estaban en condiciones similares, inertes en el espacio, sus tripulaciones vivas, pero sus naves completamente inutilizadas. Los humanos habían luchado con una precisión y crueldad que Ceste nunca antes había encontrado. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo supieron que atacaríamos esta nave? La capitana Chun sonrió de nuevo con esa sonrisa fría. Porque sabemos cómo piensa, capitán. Usted ve a los humanos como objetivos débiles y fáciles. Asume que nuestra tecnología es primitiva porque se ve diferente a la suya. Nunca se ha molestado en estudiar nuestra historia militar o nuestras doctrinas tácticas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ese fue su primer error. El segundo fue asumir que luchamos solos. Antes de que Ceste pudiera preguntar a qué se refería, el espacio alrededor de su flota inutilizada comenzó a brillar. Una por una, 3 naves humanas más salieron del modo sigiloso desde sus escondites. Un destructor, una nave de ataque rápido y una nave de apoyo. Habían estado allí todo el tiempo,
esperando y observando. Verá, Capitana Chun continuó. Los humanos aprendimos algo importante en nuestros primeros encuentros con la civilización galáctica. Aprendimos que todos nos subestiman. Todos asumen que somos primitivos, atrasados, inofensivos. Así que decidimos usar eso en su contra. La nave de apoyo ya estaba despegando lanzaderas de captura para recoger las naves piratas inutilizadas. No habría escapatoria, ni rescate de último minuto. La manada de asalto Ketfor había sido completa y absolutamente derrotada por lo que pensaban que era un simple carguero. «Bienvenido a la guerra humana, Capitán Cecil», dijo Chun. «Espero que esté listo para aprender porque atacar nuestras naves es el peor error que podría cometer». En la bahía de detención del Alba Resoluta, el capitán Ceste se sentó detrás de una barrera de campo de fuerza, tratando de entender lo que le había sucedido a su flota. A través de la pared de aluminio transparente, podía ver a los miembros de su tripulación capturada siendo procesados por los equipos de seguridad humanos. Estaban siendo bien tratados, recibiendo atención médica, comida y agua, pero eran definitivamente prisioneros. La puerta se abrió y entró la capitana Chun, llevando una tableta de datos y 2 tazas de algo que olía a café. Dejó una taza donde Ceste podía alcanzarla a través de la ranura de seguridad. «No está envenenado», dijo, acomodándose en una silla frente a él. «Aunque entendería si no confía en mí». Ceste ignoró el café. «¿Qué quieres, humana?» «Información. Y satisfacer tu curiosidad sobre cómo te vencimos tan fácilmente». Chun tomó un sorbo de su taza. «Sigues mirándome como si fuera una especie de monstruo, como si lo que hicimos fuera imposible». «Fue imposible», dijo Ceste con amargura. «Nadie lucha como ustedes, los humanos. No es natural». Chun rió suavemente. «¿No es natural, capitán? Llevas 30 años asaltando naves. ¿Nunca te has preguntado por qué las tripulaciones humanas son diferentes a las demás? Se rinden más rápido. Valoran las vidas individuales por encima del beneficio. A veces, sí, pero no cuando importa». Chun se inclinó hacia adelante. «Dime, en todos esos asaltos que has realizado, ¿cuántas veces has luchado contra una nave militar?» Ceste lo pensó. Las naves militares no viajan solas. Están demasiado bien defendidas, demasiado organizadas. Nos centramos en mercantes y civiles. Exacto. Te aprovechas de los débiles porque es rentable y seguro. Pero nunca has luchado una guerra, ¿verdad? No una guerra de verdad. El capitán pirata sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que luchas como un hombre de negocios, no como un soldado. Calculas riesgos y beneficios. Te retiras cuando las probabilidades se vuelven en tu contra. Tratas el combate como una transacción». La voz de Chun se endureció. «Los humanos no luchan en transacciones, capitán. Los humanos luchan en guerras». La puerta se abrió de nuevo y entró el ingeniero jefe Marcus Webb. El corpulento hombre asintió a Chun y activó una pantalla holográfica que mostraba la reciente batalla desde múltiples ángulos. «La capitana me pidió que explicara nuestras tácticas», dijo Webb con su voz grave. «Podría ayudarte a entender lo que pasó». El holograma mostró el momento en que el Alba Resoluta reveló su verdadera naturaleza. Ceste vio a sus propias naves dispersarse en pánico mientras la nave humana se transformaba de presa a depredador. «Primera lección», dijo Webb, señalando la pantalla. «Los humanos no luchan de forma justa. Luchamos para ganar. Mientras tu especie desarrollaba códigos de honor y reglas de enfrentamiento, nosotros desarrollamos el engaño y la sorpresa». La pantalla cambió para mostrar las batallas interiores. Ceste vio a sus equipos de abordaje siendo sistemáticamente capturados por defensores que parecían saber exactamente a dónde irían y qué harían. «Segunda lección», continuó Webb. «Los humanos piensan como cazadores en manada. No solo planeamos el ataque, planeamos el contraataque, la retirada, la persecución y todo lo que viene después». Cada humano en la nave conocía su papel en la operación. «¿Pero cómo supieron que atacaríamos esta nave en específico?», exigió Ceste. Chun sonrió sombríamente. «Porque te hemos estado estudiando durante meses. Cada asalto que has realizado en espacio humano, cada patrón en tu comportamiento, cada decisión táctica que has tomado. Construimos un perfil psicológico de toda tu operación». Señaló el holograma, que ahora mostraba un mapa de la espiral exterior con docenas de ubicaciones marcadas. «Siempre atacas naves solitarias. Prefieres los cargueros a las naves de pasajeros. Evitas las patrullas militares.
Operas en sectores específicos donde los tiempos de respuesta son lentos. Sigues el mismo patrón básico cada vez. Todos los piratas siguen patrones, protestó Cestel. Sí, pero la mayoría de las especies no tienen la paciencia para mapear esos patrones a lo largo de meses de observación. Reaccionan a incidentes individuales. Los humanos juegan a largo plazo. Guev rió, un sonido como de metal rechinando. Cuéntale sobre las tripulaciones mercantes, capitana. Ah, sí. La expresión de Chun se volvió casi depredadora. Esas naves que asaltaste durante el último año, las que se rindieron tan fácilmente, la mitad de ellas estaban tripuladas por personal militar retirado, voluntarios que se dejaron capturar para poder estudiar tus procedimientos de abordaje, tu equipo, la composición de tu tripulación. Ceste se sintió enfermo. Usaron a su propia gente como cebo. Se ofrecieron como voluntarios, dijo Chun simplemente. Porque entendían la misión. Cada humano que robaste, cada miembro de la tripulación que pusiste en una cápsula de escape, cada contenedor de carga que robaste, todo fue a nuestra base de datos. Aprendimos cómo piensas, cómo operas, cómo tomas decisiones. El holograma cambió de nuevo, mostrando esquemas detallados de las naves y el equipo KET-4. Información que debería haber sido imposible de obtener para extraños. Tercera lección, dijo Guev. Los humanos compartimos información, no solo con nuestro ejército, sino con todos. Esos capitanes mercantes que robaste hablaron con otros capitanes mercantes. Los miembros de la tripulación que liberaste fueron interrogados por nuestros servicios de inteligencia. A los pocos días de cada asalto, sabíamos exactamente qué armas usabas, cómo eran tus naves por dentro, qué idiomas hablaba tu tripulación. Pero eso es, Ceste luchó por encontrar las palabras. Así no es como funciona. Los mercaderes no trabajan con los militares. Los civiles no espían para los gobiernos. Otras especies no funcionan así, asintió Chun. Pero los humanos sí. Cuando atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. Eso es algo que tu gente nunca entendió. La pantalla cambió para mostrar la batalla espacial en sí. Cesto observó a sus naves disparando al alba resoluta, sus disparos desviándose mientras la nave humana se movía con una agilidad imposible. Tus naves luchan como individuos, observó Guev. Cada capitán toma sus propias decisiones, sigue sus propias tácticas. Mira tu formación. Es laxa, desorganizada. Cada nave intenta protegerse a sí misma primero. El holograma destacó las naves humanas mientras salían del modo sigiloso y se ponían en posición. Su formación era compacta, coordinada, con cada nave apoyando a las demás. Los humanos luchan como un solo organismo, explicó Chun. Cada capitán de nave sabe lo que harán los demás antes de que lo hagan. Entrenamos juntos, planeamos juntos, pensamos juntos. Cuando luchas contra una nave humana, estás luchando contra todas ellas. Eso es imposible, dijo Ceste débilmente. Las naves no pueden coordinarse con tanta precisión en combate en tiempo real. Pueden si las tripulaciones confían completamente las unas en las otras, replicó Guev. Si han entrenado juntas durante años, si están dispuestas a tomar riesgos que otras especies consideran suicidas. La pantalla mostró el momento en que el Alba Resoluta cargó directamente contra la formación pirata, exponiéndose a un fuego de respuesta masivo. Cualquier comandante racional se habría mantenido a larga distancia e intercambiado disparos de forma segura. Cuarta lección, dijo Chun en voz baja. Los humanos no calculamos las pérdidas aceptables de la misma manera que otras especies. Ustedes se retiran cuando las probabilidades están en su contra. Nosotros avanzamos cuando las probabilidades están en nuestra contra. Están locos, susurró Ceste. No, estamos comprometidos. Hay una diferencia. Chun se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica. Cada especie en la galaxia ha sido moldeada por la evolución, capitán. Algunas evolucionaron para ser fuertes, otras para ser inteligentes, otras para ser rápidas. Los humanos evolucionaron para ser tercos. Señaló la repetición de la batalla. Mira el comportamiento de tu tripulación cuando la lucha empezó a ir mal. La mitad entró en pánico. La otra mitad empezó a buscar rutas de escape. Ese es un comportamiento normal y racional para la mayoría de las especies. La pantalla se centró en la tripulación humana durante la batalla. Parecían tensos, concentrados, pero no en pánico. Incluso cuando el fuego enemigo golpeaba su nave, se mantenían en sus puestos y seguían órdenes.
Los humanos no entran en pánico de la misma manera, explicó Webb. Nos enfadamos, y los humanos enfadados son las cosas más peligrosas de la galaxia. ¿Pero por qué? Preguntó Ceste desesperadamente. ¿Por qué luchar tan duro por un carguero? ¿Por qué arriesgar sus vidas por equipo de minería? Chun lo miró con algo casi parecido a la piedad. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca fue por la carga, capitán. Se trataba de enviar un mensaje. Volvió a su silla y se sentó. Todas las tripulaciones piratas de este sector van a oír hablar de lo que pasó aquí. Van a aprender que las naves humanas ya no son objetivos fáciles. Van a entender que atacar no significa la guerra, no solo un robo. Una batalla no cambia nada, dijo Sestel, pero su voz carecía de convicción. Una batalla lo cambia todo, replicó Chun. Porque los humanos no luchamos una batalla a la vez. Luchamos campañas. Luchamos guerras enteras con un solo enfrentamiento. Webb activó otra pantalla. Esta mostraba un mapa galáctico con docenas de puntos rojos esparcidos por múltiples sistemas estelares. Mientras cazábamos a tu pequeña flota, dijo con satisfacción, otras fuerzas de tarea humanas estaban rastreando al resto del sindicato Ketfor. Tus bases de suministro, tus refugios, tus socios comerciales. Ceste miró el mapa con horror. Cada punto rojo representaba una ubicación que su organización utilizaba para sus operaciones. Los humanos las habían encontrado todas. Quinta lección, dijo Chun suavemente. Los humanos no solo ganamos batallas, eliminamos las amenazas por completo. Para cuando salgas de prisión, capitán, el sindicato Ketfor será una nota a pie de página en la historia. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Preguntaste por qué luchamos de manera tan diferente a otras especies. La respuesta es simple, porque tenemos que hacerlo. Todas las demás especies de la galaxia son más fuertes, más inteligentes o más avanzadas que nosotros. Así que la única forma en que la humanidad sobrevive es estando más comprometida que nadie. Mientras la puerta se cerraba tras ella, Ceste se sentó en su celda y finalmente comprendió lo que había despertado. Los humanos no eran solo otra especie de la que aprovecharse. Eran depredadores ápice disfrazados de herbívoros, y lo habían estado cazando desde el primer momento. 3 días después de la captura de la flota incursona Ketfor, la comandante Elena Vázquez se sentó en el centro de comunicaciones de la estación naval Kepler, observando los flujos de datos que corrían por docenas de monitores. Como jefa de la red de coordinación antipiratería humana, había estado esperando este momento durante más de un año. La intensidad de la señal es buena en todos los canales, informó el teniente Torres desde su consola. Hemos confirmado contacto con 47 naves humanas, 12 gobiernos coloniales y 8 mandos navales de especies aliadas. Elena asintió, sintiendo la emoción familiar de un plan que se concreta. La captura de la flota de Cestla había sido solo el principio. Ahora venía la verdadera operación, el desmantelamiento sistemático de la organización pirata más grande de la espiral exterior. Activen la baliza, ordenó. A través del espacio humano, se emitió una señal codificada en frecuencias que la mayoría de las civilizaciones galácticas ni siquiera sabían que existían. Para cualquiera que monitoreara las comunicaciones, parecía tráfico comercial rutinario, horarios de envío, informes meteorológicos, precios de las materias primas. Pero ocultos en los flujos de datos había coordenadas, códigos de tiempo y asignaciones de objetivos que habían sido planeados durante meses. La capitana María Santis recibió la señal a bordo de su carguero, el golpe de suerte, mientras estaba atracada en la estación Vega. Estaba cargando suministros para las colonias mineras cuando la computadora de su nave sonó suavemente. Para cualquier observador, estaba revisando un mensaje rutinario de la sede de su empresa. En realidad, estaba recibiendo órdenes que cambiarían el equilibrio de poder en 3 sistemas estelares. Santis había sido comandante en la Armada Colonial durante 15 años antes de retirarse para convertirse en capitana mercante. Como muchos veteranos, se mantenía en contacto con antiguos colegas y ocasionalmente hacía favores a los servicios de inteligencia humanos. Lo que la hacía valiosa no era solo su experiencia militar, era su red de contactos en toda la industria del transporte comercial. Kimi llamó a su primer oficial, un joven que parecía un típico operario de carga. Saca el equipo especial. Es hora de ese trabajo del que hablamos. Kimi Chun sonrió y se dirigió a la bodega de carga. El golpe de suerte transportaba suministros mineros legítimos, pero ocultos en contenedores sellados había drones de vigilancia, inhibidores de comunicación y otros equipos que ayudarían a mapear los refugios Ketfor.
Como docenas de otras naves mercantes, Santis había estado reuniendo inteligencia sobre operaciones piratas durante meses. Mientras tanto, en el mundo agrícola de Nueva Brisbane, el granjero Jack Morrison estaba tomando su café matutino cuando su comunicador personal vibró. El mensaje parecía una actualización meteorológica de rutina, pero Morrison había aprendido a leer los códigos ocultos durante sus 20 años como marine. Terminó su café, besó a su esposa para despedirse y se dirigió al granero donde guardaba su equipo agrícola. El equipo incluía un conjunto de sensores de alta potencia disfrazado de silo de grano, capaz de rastrear los movimientos de las naves en la mitad del sistema. Morrison había estado monitoreando el tráfico pirata durante el último año, informando diligentemente de cada nave sospechosa que pasaba dentro del alcance de los sensores de Nueva Brisbane. Hoy, sus datos ayudarían a coordinar la mayor operación antipiratería de la historia galáctica. La red se extendía mucho más allá de los veteranos militares. La doctora Sarah Kim, una xenobióloga que estudiaba formaciones de coral en el mundo oceánico de Tethys, interrumpió su investigación para decodificar un mensaje oculto en la presentación de una revista científica. El mensaje contenía perfiles genéticos de varias especies alienígenas conocidas por trabajar con el sindicato KET-4. Su trabajo era identificar a cualquier pirata que pudiera intentar esconderse entre las poblaciones de refugiados. El capitán mercante David Park estaba entregando suministros médicos a una remota estación de investigación cuando recibió sus órdenes. Park nunca había servido en el ejército, pero su hermana había sido asesinada en un asalto pirata 5 años antes. Se ofreció como voluntario para trabajar con los servicios de inteligencia humanos, utilizando su transporte médico como tapadera para visitar sistemas a los que las naves militares no podían ir legalmente. Su bodega de carga contenía escáneres médicos que también funcionaban como equipo de reconocimiento. Incluso los turistas estaban involucrados. Rebecca Thompson, una escritora de viajes que visitaba el lujoso mundo turístico de Paradise Prime, recibió su asignación a través de una actualización de aviso de viaje. Su trabajo era identificar las operaciones de lavado de dinero de los KET-4 disfrazadas de negocios legítimos. Como periodista, podía hacer preguntas y tomar fotografías sin levantar sospechas. En el centro de coordinación de la estación naval Kepler, se rastreaban todos estos activos en tiempo real. Elena Vázquez observaba cómo los informes de Estado llegaban de todo el espacio conocido. Operativos humanos, tanto militares como civiles, se estaban posicionando para ataques simultáneos contra las operaciones KET-4. ¿Cuántos objetivos confirmados?, le preguntó a Torres. 17 instalaciones principales, 34 depósitos de suministros y 52 tapaderas comerciales en 12 sistemas estelares, respondió él. También tenemos identificación positiva de 43 naves KET-4 actualmente en puerto en varias ubicaciones. Elena sonrió sombríamente. El sindicato KET-4 pensaba que estaba luchando contra una fuerza de tarea humana. No tenían idea de que se enfrentaban a toda la red de inteligencia humana, una telaraña de conexiones que abarcaba la mitad de la galaxia e incluía a todos, desde almirantes retirados hasta granjeros de pueblos pequeños. ¿Qué hay de nuestras especies aliadas?, preguntó. La Armada Centurana tiene 8 naves en posición. La Fuerza de Defensa Vegana está contribuyendo con 12 naves. Los pacificadores altarianos están proporcionando equipos de apoyo en tierra. Elena asintió. Los diplomáticos humanos habían estado trabajando durante meses para coordinar esta operación, compartiendo inteligencia con gobiernos amigos y construyendo una coalición contra la piratería. Lo que lo hizo posible fue la reputación de fiabilidad de la humanidad. Cuando los humanos decían que harían algo, otras especies les creían. El primer ataque se produjo a las 14:30, hora estándar. La capitana Santis y su carguero aparecieron en el borde del sistema Riel, donde la inteligencia indicaba un importante depósito de suministros KET-4. El depósito estaba construido en un asteroide disfrazado de operación minera. Había estado operando durante más de 10 años sin ser detectado. Santis desplegó sus drones de vigilancia y comenzó un escaneo detallado de la instalación. En cuestión de minutos, había confirmado la presencia de bienes robados, armas ilegales y varios criminales buscados. Transmitió los datos a un crucero de patrulla centurano que esperaba en el hiperespacio. Objetivo confirmado, informó, iniciando protocolos de rendición. El golpe de suerte transmitió una señal de socorro estándar, alegando fallo de motor. Como era de esperar, los piratas lanzaron pequeñas naves para investigar y robar al aparentemente indefenso carguero.
En el momento en que se alejaron de la base del asteroide, el crucero Centurano salió del hiperespacio y los inutilizó con un preciso fuego de cañón de iones. Operaciones similares se estaban llevando a cabo en toda la galaxia. En Vega 7, los perfiles genéticos de la Doctora Kim ayudaron a las fuerzas de seguridad a identificar a 3 operativos Ketfor escondidos entre trabajadores migrantes. En Paradise Prime, las investigaciones de Rebecca Thompson llevaron al arresto del dueño de un casino que había estado lavando créditos robados durante años. La belleza de la red humana era su flexibilidad. A diferencia de las operaciones militares tradicionales, que requerían estructuras de mando rígidas y autorización formal, el sistema humano se basaba en la iniciativa individual y la confianza. Cada operativo tomaba sus propias decisiones tácticas basándose en las condiciones locales, pero todos trabajaban hacia el mismo objetivo estratégico. El granjero Morrison detectó un convoy de naves sospechosas pasando por su sistema y alertó a una flota de patrulla vegana. El capitán del transporte médico Park usó su acceso legítimo a una instalación de investigación restringida para plantar equipos de vigilancia cerca de un presunto lugar de reunión de piratas. Incluso la escritora de viajes Thompson encontró formas de contribuir, utilizando sus credenciales de periodista para entrevistar a personas que tenían información sobre las operaciones Ketfor. Los piratas nunca lo vieron venir. Estaban acostumbrados a luchar contra gobiernos y organizaciones militares con procedimientos predecibles y recursos limitados. No tenían experiencia tratando con un enemigo que incluía a granjeros, médicos, periodistas y mercaderes, todos trabajando juntos sin una estructura de mando formal. Elena observaba los informes que llegaban de toda la galaxia. Ataque tras ataque, captura tras captura, la red del sindicato Ketfor estaba siendo sistemáticamente destruida. En 6 horas, más del 60% de sus activos conocidos habían sido incautados o neutralizados. «Comandante», dijo Torres emocionado, «estamos recibiendo informes del sistema Arcturus». El Consejo de Liderazgo Ketfor se estaba reuniendo en su cuartel general oculto. Activos humanos locales proporcionaron datos de objetivos para un ataque conjunto de fuerzas humanas y altarianas. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Resultados? 17 comandantes Ketfor de alto rango capturados, incluido su líder general, sin bajas de nuestro lado. La operación de Arcturus había sido particularmente compleja. Un ingeniero de minas humano llamado Robert Chun había pasado 3 meses trabajando en una instalación minera en un asteroide que en realidad era la entrada al cuartel general Ketfor. Chun había utilizado su acceso para mapear todo complejo e identificar las debilidades de seguridad. Cuando comenzó el asalto, había desactivado los sistemas de bloqueo de emergencia desde dentro. A medida que avanzaba el día, el alcance de la operación se hizo evidente. Los humanos no solo habían atacado una flota pirata, le habían declarado la guerra a la piratería organizada en sí. Utilizando la inteligencia recopilada durante meses por cientos de operativos, habían golpeado todos los aspectos de la organización Ketfor simultáneamente. Informe de estado, solicitó Elena mientras el sol se ponía sobre la estación naval Kepler. 93% de los activos Ketfor conocidos neutralizados o capturados, respondió Torres. Daño financiero estimado a su organización, completo. Capacidad operativa restante, insignificante. Elena se permitió un momento de satisfacción. El sindicato Ketfor. 6 meses después de la destrucción del sindicato Ketfor, el embajador Fain Keyer del Gremio de Comercio Galáctico se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Espiral Exterior. El anfiteatro estaba abarrotado de representantes de docenas de especies, todos reunidos para discutir lo que muchos llamaban el problema humano. Las estadísticas son innegables, dijo Keyer, su voz cristalina resonando en la cámara. La piratería en el espacio controlado por humanos ha disminuido en un 89%. La seguridad de las rutas comerciales ha aumentado en un 300%. Los costos de los seguros para el transporte a través de territorios humanos han caído a los niveles más bajos de la historia registrada. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. Eran cifras notables para cualquier estándar, pero venían con implicaciones que incomodaban a muchas especies. Sin embargo, continuó Keyer, estas mejoras han tenido un costo que debemos considerar cuidadosamente. Los humanos han cambiado fundamentalmente la forma en que se llevan a cabo las operaciones de seguridad en el espacio civilizado. Han ignorado los protocolos tradicionales, violado acuerdos de soberanía y demostrado un nivel de coordinación que algunos encuentran preocupante. En la sección de la delegación humana,
La almirante Janet Harrison se sentó en silencio, escuchando el debate que había sido inevitable desde el momento en que la Operación Pandora tuvo éxito. Como comandante de las Fuerzas Espaciales Humanas, había esperado esta reacción política. Otras especies siempre se sentían incómodas cuando los humanos demostraban ser más eficaces de lo esperado. La República Centurana desea expresar su firme apoyo a los esfuerzos antipiratería humanos, anunció el embajador Vex, levantándose de su asiento. Nuestras pérdidas de envío en zonas de patrulla conjunta han disminuido en un 74%. La doctrina táctica humana ha demostrado ser altamente efectiva. ¿Efectiva? Sí, respondió el embajador Essen de la Confederación Vegana, pero también sin precedentes. Ninguna especie ha coordinado activos de inteligencia en un área tan amplia. Los humanos han creado una red que abarca docenas de sistemas estelares, involucrando tanto personal militar como civil. La almirante Harrison finalmente se levantó para dirigirse al Consejo. Si me permiten responder a estas preocupaciones, dijo formalmente, el gobierno humano ha actuado dentro de todas las leyes y tratados aplicables. Hemos compartido inteligencia con especies aliadas y coordinado nuestras operaciones a través de los canales diplomáticos adecuados. Pero también han armado naves civiles, acusó el delegado Morax de colectivo de comerciantes. Han utilizado naves mercantes como plataformas de inteligencia. Han convertido a ciudadanos comunes en espías y soldados. Harrison sonrió levemente. Hemos utilizado los recursos disponibles para nosotros, delegado, al igual que lo hace cada especie cuando se enfrenta a amenazas a su seguridad. Ninguna otra especie mantiene una participación civil tan extensa en operaciones militares, insistió Morax. Es antinatural. Antinatural, repitió Harrison, o simplemente efectivo. El debate que siguió duró horas, pero Harrison ya había oído todos los argumentos antes. Otras especies se sentían incómodas con el enfoque de la humanidad hacia la guerra porque no encajaba en sus conceptos tradicionales de cómo debían llevarse a cabo los conflictos. Preferían límites claros entre lo militar y lo civil, entre el gobierno y el sector privado, entre la guerra y la paz. Los humanos no tenían tales límites. 2 semanas después, Harrison se encontró en un entorno muy diferente. La prisión de máxima seguridad en la estación Titán, sentada frente al excapitán pirata Cestel. El alienígena parecía más viejo, sus escamas más opacas que durante su captura. La vida en prisión no había sido amable con él. «¿Querías verme?», dijo Harrison sin preámbulos. «¿Por qué?». Cestel la miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. «He estado pensando en nuestra conversación con la capitana Chun sobre por qué los humanos luchan de manera diferente a otras especies, y creo que ahora lo entiendo. No se trata solo de tácticas o tecnología. Se trata de lo que ustedes creen que es el propósito de la guerra». Harrison se reclinó en su silla. «Explícate». «La mayoría de las especies luchan para lograr objetivos específicos», dijo Cestel lentamente. «Territorio, recursos, metas políticas. Cuando esos objetivos se cumplen o se vuelven imposibles de alcanzar, la lucha se detiene. Ambas partes calculan costos y beneficios y deciden cuándo abandonar». «Eso es lógico», asintió Harrison. «Pero los humanos no luchan por objetivos. Luchan por principios. Cuando alguien nos ataca, no es solo un problema táctico a resolver. Es una cuestión moral que exige una resolución». Harrison no dijo nada, esperando que continuara. «El sindicato Ketfor asaltaba naves humanas por lucro», prosiguió Cestel. «Calculábamos riesgos y recompensas. Cuando los riesgos se volvían demasiado altos, planeábamos encontrar objetivos más fáciles. Pero ustedes no lo vieron como una transacción comercial. Lo vieron como un acto de guerra». «Porque fue un acto de guerra», replicó Harrison en voz baja. «Cada vez que atacaste una nave humana, le declaraste la guerra a la humanidad. Simplemente no te diste cuenta». Cestel sintió lentamente. «Y los humanos luchan en las guerras para ganarlas por completo. No para obtener una ventaja o negociar mejores términos, sino para eliminar la amenaza por completo. Ahora empiezas a entender». «¿Pero por qué?», preguntó Cestel desesperadamente. «¿Por qué no simplemente aumentar su seguridad y aceptar algunas pérdidas como el costo de hacer negocios? ¿Por qué movilizar a poblaciones enteras para lo que la mayoría de las especies consideraría un problema de seguridad menor?» Harrison guardó silencio por un largo momento, considerando su respuesta. «Porque no podemos permitirnos perder, capitán. Todas las demás especies de la galaxia tienen ventajas sobre nosotros.
Son más fuertes o más rápidas o más avanzadas tecnológicamente o tienen poblaciones más grandes. La única ventaja que tienen los humanos es nuestra negativa a aceptar la derrota. Se levantó para irse, luego se detuvo. Le preguntaste a la capitana Chun por qué luchamos tan duro por un carguero lleno de equipo de minería. La respuesta es simple. Porque si no luchamos duro por todo, no sobreviviremos para luchar por nada. Mientras Harrison salía de la prisión, Ceste se sentó en su celda y contempló el verdadero alcance de su error de cálculo. Había pensado que estaba robando naves mercantes. En realidad, le había declarado la guerra a una especie que trataba cada conflicto como una lucha por la supervivencia. Los efectos de la Operación Pandora continuaron resonando en toda la galaxia. En un año, la piratería y la espiral exterior había disminuido en más del 90%. Organizaciones criminales que habían operado durante décadas simplemente desaparecieron, con sus líderes muertos o encarcelados, y sus activos incautados por esfuerzos coordinados de las fuerzas del orden. Pero el verdadero cambio fue psicológico. En toda la galaxia, las organizaciones criminales comenzaron a evitar por completo el espacio humano. Las naves que enarbolaban banderas humanas eran dejadas en paz, incluso cuando parecían vulnerables. Las estaciones espaciales con contratos de seguridad humanos vieron cómo sus tasas de criminalidad se desplomaban. El mensaje era claro. Los humanos no solo se defendían cuando eran atacados, eliminaban las amenazas de forma completa y permanente. Otras especies comenzaron a estudiar la doctrina militar humana, tratando de entender cómo una civilización tan joven había desarrollado tácticas tan efectivas. Las academias militares añadieron cursos sobre teoría de la guerra humana a sus planes de estudio. Las escuelas de Estado Mayor de la Alianza invitaron a instructores humanos para enseñar operaciones de coordinación e inteligencia, pero nunca llegaron a comprender del todo la verdad esencial que Ceste finalmente había entendido en su celda de prisión. Para los humanos, no había distinción entre la supervivencia individual y la supervivencia de la especie. Un ataque a una nave humana se percibía como un ataque a toda la humanidad, requiriendo una respuesta proporcional, no al daño inmediato, sino a la amenaza existencial que representaba. 5 años después de la destrucción del sindicato Ketfor, la almirante Harrison se dirigió al mismo Consejo de Seguridad Galáctico que había cuestionado los métodos humanos. Las estadísticas hablan por sí solas, dijo, mostrando gráficos que mostraban las tasas de criminalidad en todo el espacio humano. La piratería ha bajado un 96%. Las operaciones de contrabando se han reducido en un 87%. Los incidentes terroristas han caído a casi cero. Hizo una pausa, mirando alrededor del anfiteatro a los delegados que una vez habían criticado las tácticas humanas. Más importante aún, estas mejoras se han extendido más allá del espacio humano. Nuestras especies aliadas han visto reducciones similares en la actividad criminal. Nuestros programas de patrulla conjunta han sido adoptados por 12 gobiernos diferentes. Las redes de coordinación que desarrollamos ahora se utilizan para el socorro en desastres, emergencias médicas e investigación científica. El aplauso fue educado pero genuino. Incluso los antiguos críticos tenían que admitir que los métodos humanos funcionaban. Sin embargo, continuó Harrison, quiero abordar las preocupaciones que algunos de ustedes han planteado sobre la doctrina militar humana. Les preocupa que nuestro enfoque de la seguridad sea demasiado agresivo, demasiado completo, demasiado humano. Sonrió levemente. Tienen razón en estar preocupados, porque la galaxia ha aprendido algo importante del incidente Ketfor. Atacar una nave humana no es solo un robo. Es una declaración de guerra contra una especie que trata cada guerra como una lucha por la supervivencia. El anfiteatro estaba ahora en completo silencio. No elegimos ser los ejecutores de la galaxia, dijo Harrison en voz baja. Nos convertimos en ejecutores porque alguien tenía que serlo, y nadie más estaba dispuesto a pagar el precio. Cada vez que eligen no responder a la agresión, cada vez se calculan que los costos superan los beneficios, cada vez que negocian con criminales y terroristas, hacen que la galaxia sea un poco menos segura para todos. Recogió sus notas y se preparó para irse. Los humanos luchan de manera diferente porque tenemos que hacerlo. Porque aprendimos temprano que en una galaxia llena de especies más fuertes y avanzadas que nosotros, nuestra única opción es estar más comprometidos que nadie. Mientras caminaba hacia la salida, Harrison entregó su mensaje final a los delegados reunidos. Así que, sí, atacar una nave humana es su mayor error de cálculo. No porque seamos los más fuertes,
o los más inteligentes, o los más avanzados, sino porque somos la única especie que trata cada ataque como si la supervivencia misma estuviera en juego.